Este es un video de la serie Reconfiguración étnica, la diáspora, de nuestro canal de YouTube. Finalmente, la reconfiguración. ¿Cuál es el papel de estos, los ciudadanos, los de adentro y los de afuera, a la reconfiguración de nuestra etnia del etos venezolano? Bueno, podríamos introducir el tema señalando el contexto. Y el contexto nos indica que a partir de 1999, y en lo que vamos de todo este periodo, primero con el presidente Chávez y luego con el presidente Maduro, en todo ese lapso se ha venido realizando un conjunto de acciones en contra de la sociedad que nosotros podríamos decir que hay un daño societal profundo. No un daño antropológico como algunos plantean, porque daño antropológico significa un daño universal al ser humano. Es decir, nosotros como género somos seres humanos, no hay un daño que de aquí en adelante todos los seres humanos vayan a ser distintos. Pero sí hay un daño profundo societal, y es tan profundo que se ha generado y se está generando ya un proceso de reconfiguración étnica. Un proceso de reconfiguración étnica implica la destrucción de las etnias preexistentes para la conformación de otras etnias. El caso que podríamos ejemplificar con algo además conocido en la historia de América y en la historia de nuestro proceso a partir de 1492, la reconfiguración étnica fueron dos procesos, por ejemplo, simultáneos que se llevaron a cabo en África con la extracción de los esclavos negros subsaharianos, que además fue una triple extracción, porque primero fueron dominados por otros reyes africanos quienes los capturaban y los vendían o a Europa o los vendían a los musulmanes. Y luego esa trata de negros internamente en África, que venía desde por lo menos algunos siglos antes de Cristo, se le va a sumar la trata de negros hacia el Océano Índico, dirigida por los musulmanes desde el siglo VII, y luego la trata hacia América, promovida por los europeos a partir del siglo XVI. ¿Qué trajo eso como resultados? Que lo que existía en África, los distintos reinos que existían en África, fueron devorados por la historia, fueron consumidos y fueron transformados en otra cosa. Ahí estamos en un proceso de reconfiguración étnica. El otro gran proceso de reconfiguración étnica, que además tiene que ver mucho con nosotros, es lo que sucede cuando llegan los españoles en 1492. Aquí habían distintas tribus y distintas etnias indígenas, todas fueron sometidas a un proceso de cambio que va a dar origen a una nueva sociedad, que es la venezolana. Es decir, la sociedad que surge en 1400, a partir, digamos, de 1498, que va a dar origen a nosotros como venezolanos, es una sociedad producto de una reconfiguración étnica de lo que había más de lo que llegó. Es decir, el proceso de reconfiguración étnica implica un cambio societal, un daño societal, porque es un proceso obligado, es un proceso en el cual se genera aculturación, y esa aculturación va a repercutir en todos los elementos identitarios de las comunidades afectadas para tratar de reconvertirlos, de resemantizarlos, de refusionarlos, incluso en algunos casos de eliminar elementos importantes de esos hechos culturales. Y eso es lo que estamos viviendo en Venezuela, aceleradamente, en 22 años. ¿Por qué? Porque hoy en día los mundos están más en contacto entre sí, y entonces los procesos se dan mucho más rápido en el tiempo, pero con la misma profundidad. Esa misma profundidad es la que obliga a toda aquella persona que esté interesada
en pensar y buscar soluciones a lo que estamos viviendo en Venezuela, comprender que así como decía un poema de Pablo Neruda, que afirmaba nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos, eso hay que decirlo. Lo que había aquí en 1998, los de entonces, ya no somos los mismos. La sociedad se ha intentado desarticular la columna vertebral espiritual de la comunidad. Eso ha generado, desde el punto de vista de la movilización física, una migración que ya hoy en día es la segunda del mundo, después de Siria, que está en un proceso de guerra abierta. Eso ha generado ahora dos tipos de comunidades venezolanas que deben converger para poder entender la Venezuela del futuro. Y esas dos comunidades son los venezolanos de adentro y los venezolanos de la diáspora. Sin la comprensión, sin la unión, sin la mutua comunicación, sin el fortalecimiento de ambos factores, no podrá ser posible reconstruir una nueva Venezuela. Entonces, esa nueva Venezuela, y aquí tendríamos que retornar a la manera original griega, como se entiende la palabra crisis, y nosotros estamos en una crisis, la crisis también es una oportunidad de crecimiento. Y lo que está planteado entonces es cómo reconstruir a Venezuela creciendo. Y esa forma es entonces que cada vez comprendamos más los que quedamos adentro, los que ahora se están organizando en la diáspora, y también un tercer elemento de cómo relacionarnos mutuamente. Oye, excelente, doctor. Realmente es algo, una cátedra que nos estás dictando y de la cual me siento muy honrada en poder estar aquí presente contigo. Creo que para todos nuestros radioescuchas es un momento muy, muy especial y muy particular, y pido que podamos estar atentos a la situación que nos estás planteando en cuanto a la importancia del proceso de reconfiguración étnica. Ahora, ¿cómo lo podemos lograr? Los de adentro, los de afuera, ¿cómo podemos lograr? O sea, como dicen así regularmente, pues estamos muy en el test con nosotros ahorita, pero ¿cómo se come eso de reconfigurarnos? Ajá, ¿qué significa la reconfiguración? Una cosa es la reconfiguración que nos quieren imponer, que nos viene a nosotros olvidando la memoria, destruyendo la memoria, quitando los elementos fundamentales de relación. Y otra cosa, lo que debemos hacer los venezolanos amantes de Venezuela para que esa reconfiguración sea más bien un proceso de crecimiento y no un proceso solamente de destrucción. Es decir, cómo reorganizarnos, pero debemos reorganizarnos a través de varios procesos. Tiene que haber algunos nortes teóricos. Por ejemplo, el primer norte es la búsqueda de la verdad. No solo que la verdad nos hará libres, sino que solo la verdad nos va a permitir reconstruir una Venezuela todavía mucho mejor que la que teníamos en 1998. Desde ese punto de vista, nosotros tendríamos que pensar que la reconfiguración étnica implica diariamente tener la pregunta de qué somos, qué queremos ser y qué hemos sido. Oye, interesantísimo, y en ese qué somos, qué queremos ser y qué hemos sido, porque un ser sin pasado es un ser incompleto. Tenemos una llamada en vivo en este momento. ¿Quién nos llama? Buenos días, habla Vidal Tobar. Es para agradecerle a usted y al doctor que está hablando ahorita por este grandioso programa que nos están presentando. Ojalá, Dios quiera, que a todas las emisoras se le hable el sentido y pongan programas así como este, que nos actualizan, nos enseñan y nos dicen en la Venezuela que nosotros queremos. Muchas gracias, muy agradecido
y los felicito de todo corazón. Espero que este no sea el último programa que usted tenga con el doctor y que nos siga apoyando a nosotros, porque esa es la Venezuela que nosotros queremos. Buenos días, muchas gracias y muy agradecido a un venezolano que nació en Caracas. Muchísimas gracias. Entonces, este es un venezolano criollo de acuerdo con la descripción que nos ha dado el doctor. Agradecida realmente con esta intervención de un radio escucha, y esos son los momentos en que a uno le llegan bien adentro, porque la gente reconoce el trabajo de los que estamos nosotros aquí entrevistando, personas que vienen también a contribuir con su esfuerzo, con su dedicación, con sus conocimientos a todo este proceso. Y el tema especial hoy, el de la reconfiguración étnica. Vamos a ver cómo lo logramos, cómo lo podemos hacer, qué podemos hacer cada uno de nosotros en estos minutos que nos quedan para finalizar el programa. Bueno, muchísimas gracias al señor que llamó, y yo creo que ahí dijo algo muy importante, porque es eso lo que nos va a sacar con fuerza cuando usted dice con mucho orgullo: yo soy venezolano y además yo soy caraqueño. Bueno, yo debo decirle que yo soy nacido y criado en el barrio Ezequiel Zamora de la parroquia El Valle de mi amada Caracas. O sea, soy caraqueño, venezolano orgulloso, y por supuesto respeto a las personas nacidas en cualquier lugar del mundo, porque aquí tiene que haber la comprensión de que se trata de la posibilidad o de desaparecer nuestro ser espiritual y cultural en el mundo, o de crecer, de recrearnos, de poder desarrollar todas nuestras potencialidades. Y entonces ahí hace falta permanentemente que sepamos, a través de la búsqueda de la respuesta de qué somos, y es que una etnia se basa en una etnicidad. Esa etnicidad es un conjunto de elementos culturales que nos identifican y nos hacen diferentes, no superiores ni inferiores, sino diferentes de los otros. Entonces, la primera política que hay que tener es recuperar nuestra memoria histórica completa, porque nuestra memoria ha sido truncada desde el siglo XIX, no solamente desde ahorita. También fue truncada, por ejemplo, para decirlo brevemente, cuando hablamos de las tres macroetnias fundamentales, los indígenas, los criollos y los biculturales binacionales, tendremos que reconocer que hasta el siglo XVIII, en todo lo que fue la memoria escrita de lo que había sido el proceso de conquista y colonización, se logró valorar a los indígenas. Uno de ellos, por ejemplo, un libro muy famoso, El Orinoco Ilustrado, que fue escrito por el padre Gumilla en el siglo XVIII, el que le da el nombre al centro Gumilla hoy de los jesuitas. Ahí se reivindica todo lo que ha sido gran parte del aporte indígena en la construcción. Incluso ahí es, por ejemplo, donde yo averigüé el concepto de pana. El concepto de pana es un concepto caribe y significa lo que nosotros llamamos pana. ¿Sí? Un pana es un amigo, es alguien sociable, etc. Ese mismo concepto ya estaba definido por el padre Gumilla en el siglo XVIII a partir del estudio de los caribes. Luego, en el siglo XIX, cuando se lleva a cabo la guerra de secesión, para que Venezuela, lo que hoy es Venezuela, se separe de España. Fíjense que digo guerra de secesión y no guerra de independencia, aunque se pueda abundar sobre esto, pero ya sería objeto de otro trabajo que ya lo tenemos hecho, que es sobre la reconfiguración étnica y la lucha por la memoria histórica. En ese proceso se va a reivindicar solamente al grupo étnico de los criollos blancos. Se va a descartar toda la participación de los indígenas. Y otra cosa, tanto en lo que escriben en el siglo XVIII como en lo que escriben en el siglo XIX, los negros son invisibilizados. No hay una reivindicación del elemento de la cultura negra en Venezuela, que es realmente del África subsahariana. No solamente del elemento africano, porque el elemento africano en Venezuela no solamente tiene el elemento negro, sino también tiene el elemento básico y fundamental, como son los canarios,
Y luego en el siglo XX toda la importancia de los marroquíes, de los judíos, sefardíes, etc. Entonces ahí falta esa reivindicación y en el siglo XX no se ha reivindicado suficientemente tampoco a los biculturales binacionales. Entonces, comenzando por ver cómo se hace la reconfiguración, vamos a empezar a decir realmente lo que somos y estar orgullosos de nuestra etnogénesis. Muchísimas gracias, doctor Ali González. Este es el primero de muchos otros programas que esperamos poder contar con ustedes. Y nos llegó pues definitivamente pues la despedida. Gracias a todos por acompañarnos en una hermosísima mañana de hoy en el Valle de Caracas. Esperamos que la programación haya sido de su agrado. Nos encontramos la próxima semana y seguimos en contacto por las redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram como Diplomacia en Uno. Gracias, Luis Sequera, que hoy va en nuestro estado magnífico, maravilloso, como siempre, ¿no? Pero hoy particularmente muy bueno. En la dirección de sonido, Ana Carolina Zambrano y quien les habla, Alicia Oscategui, en la producción y conducción del espacio, todo el equipo bajo la dirección del doctor Luis Martínez Hernández. Y como siempre nos despedimos con nuestro himno: en este país, mi país, tu país. Y como quiera que aquí todo el mundo dijo de dónde era, yo soy guaireña. Estimado videovidente, gracias por haber entrado en nuestro canal. Nos veremos en el próximo video.